senador de los Estados Unidos, Byron Dorgan, dijo: se puede delegar autoridad, pero no se puede delegar responsabilidad. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, vamos a ver cómo se delega alguna cosa en el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. En estos momentos, de la manera en la que ella lo está cuidando, lo que le está haciendo es daño. Con nadie va a estar mejor que conmigo. Y él sabe que esto no lleva discusión. David, estás demandando a Bárbara, que fue tu ex esposa, ¿no? Correcto, doctor. Muy bien. Pues explícame por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Doctora, yo estoy demandando a mi ex esposa Bárbara. Es la madre de mi hijo Alejandro, que tiene 15 años. Ok. La estoy demandando a ella porque, doctora, ocurrió un incidente con mi hijo. El niño fue violado, doctora. Y yo le estoy pidiendo a Bárbara que por favor le dé un tiempo a mi niño Alejandro para que se vaya a vivir con mi madre. Y si tú eres el padre, ¿por qué me estás pidiendo que el niño vaya a vivir con tu mamá y no contigo, que eres el padre? Lógico, doctora. Lo más que quisiera yo es que mi hijo estuviera en estos momentos conmigo, pero mi hijo no puede estar conmigo, doctora. ¿Por qué? Yo estoy en estos momentos en probatoria. Hace cuestión de 5 meses atrás, unos amigos me cogieron me dijeron, vamos a un party. Yo no consumo droga. En aquel momento yo, pues bueno, tomé un poco de la droga que estaban dando allí. Cocaína, porque hiciste así. Oh, correcto. Ok. Había coca, había molly, había varias cosas. Bueno, ok, al final no me tienes que dar tantos detalles. ¿Cumpliste lo que ¿Cumpliste prisión? En estos momentos estoy bajo la supervisión, o sea... ¿Cumpliste prisión, sí o no? No, doctor. No tuviste que cumplir prisión, No, sino doctor. estás bajo probatoria. ¿Y eso te prohíbe tener a ti y a tu hijo? No me lo prohíbe, no me prohíbe verlo, pero me prohíbe tenerlo, doctora. Me pusieron una restricción por lo menos te pusieron 3 meses. esa restricción, o sea que no puedes tener puedo tú tener la al niño custodia conmigo. del niño. No puedo. Entonces tu solución es que darle al niño a tu mamá. Correcto. Ok, porque lo violaron. ¿Quién lo violó? ¿Un hombre o una mujer? Lo violó una mujer, doctora. Una mujer que tiene 25 años de edad. Que tiene 25 y él tiene 14. Él tiene 15 años. Hoy tiene 15 años. Ok. Y fue una... Cuéntame cómo fue lo de la Ya le violación. explico, doctora. El niño tiene desde hace muchos años un amigo del colegio que se llama Carlito. El niño le pidió a mi hijo ir a la casa a hacer el party de sus 15 años, porque en la casa de Carlito, créeme que no hay condiciones. Invitaron a los compañeros de su aula, jovencitos como él, 14, 15 años todos, pero Yusimi, que es la muchacha que violó a mi hijo, invitó a personas de su edad, incluso mayores que ella. Trajeron bebidas alcohólicas, doctora. Trajeron bebidas alcohólicas, también trajeron droga. Trajeron cocaína, trajeron molly. Y la situación se fue... ¿Se fue de manos? Se fue de manos. Los niños se asustaron. Unos se lo comentaron a mi hijo. Mi hijo no sabía qué hacer. Y empezó a decir que ya su madre estaba por llegar. Y fue cuando entonces Yusimi le dijo, tranquilo, yo voy a controlar la situación, relájate. Le entregó una cola, hasta lo que se recuerda, mi hijo era una cola lo que él traía. Pero al parecer le puso en la cola droga, doctora, porque mi hijo se empezó a sentir mareado. Era droga y le puso también molly porque dice él que se sentía excitado, que ella lo estaba tocando, que lo estaba abrazando. Dice que es algo inusual a como era ella con él antes, porque lo veía, él la ve como una hermana. Claro. Ya lo que pasó después fue que ella lo llevó hasta el cuarto del niño y allí ella lo acostó a la cama y cuando le baja los pantalones el niño se rehúsa y le dice que no, que qué va a hacer. Y ella le dice, si te vuelves a rehusar yo voy a bajar allá abajo y le voy a decir a todos los que están allá abajo que tú eres y que no te gustan las mujeres. Y tú vas a ver cómo chiquito, tú vas a salir de aquí. accedió. Lo presionó. Accedió, doctora, en contra de su voluntad, se quedó porque él es hombre. Usted sabe, lo bochornó y bajo la influencia de toda esa droga que también tenía. Pero no solo hizo eso, doctora, ella se quitó el ajustador, lo amarró a la parte de atrás de la cama y ahí abusó de él físicamente.
Ok. Ella cogió un condón también y lo rompió. Oh, bueno, o sea, lo violó con protección y todo. Pero, doctora, le puso un condón también en el pene. Sí, claro. Le amarró el condón para que la sangre fluyera hasta arriba y eso aquello estuviera bien parado. Ah, lo amarró. Oh. O sea, que ella estaba dándole la lección completa. Correcto. En aquel momento, doctora, bueno, usted sabe después todo lo que puede suceder, pero por conocimiento que tengo incluso de la policía y los médicos que después atendieron al niño, ella le dio a tomar una píldora de... ¿También? Correcto. Ay, Después de pero los análisis se comprobó de que el Catastrófico, niño... doctora, que eso fue Pero qué catastrófico lo que hemos bestia. pasado. Ella Bueno, entonces, acabó ¿qué con pasó? mi hijo, doctora. Ok, entonces, ¿qué pasó después? El niño, cuando vio aquello, que el niño se mira, estaba ensangrentado y se desmayó. La hija esta de mala madre parece que lo vio así en ese estado y se fue. Lo dejó ahí tirado en la cama lleno de sangre. Que yo digo que si no es porque su mamá es enfermera y llega al momento o tiempo después, mi hijo, yo no sé lo que le hubiera pasado en estos momentos, doctora. Ella se lo encontró en la cama así ensangrentado y fue cuando ella entonces llama al rescue y llama a la policía. Es aquí donde entra la catástrofe que se nos ha venido encima. ¿Por qué? Porque el niño está haciéndole rechazo bárbaro, doctora. Dice que su madre es la que tiene la culpa. Yo le voy a decir Espérate, ¿la culpa de qué? ¿Por qué llamó a la policía? ¿Que arrestaron a la doctora, bestia Lo que pasa esta? es que el niño quería que yo me callara la boca para que nadie sepa lo que a él Porque, le pasó. doctora, a los niños del barrio le hacen bullying. El niño después, una semana después de tratamiento, fue a la escuela y regresó avergonzado. Le dijeron que era pájaro, que no le gustaban a las mujeres, que tenía que haber aprovechado a la mejor mujer del barrio. Otra cosa, doctora, pregúntale lo que sucedió hace 4 días. Dile, Bárbara, Bueno, se no, apareció en mi espérate, casa, doctora, se escapó. Ah, ok. En vez de decirle, Digo yo, doctora, ven lo acá, mismo hijo, digo ven yo. acá, Él déjame debería explicarte algo. apoyarme a mí. No, Bárbara, eso no es así Lo como que tú está estás haciendo tu pensando. hijo es una malcriadez. No es una Es malcriadez, una malcriadez. Bárbara. Porque ¿Qué él tú tiene que estabas entender haciendo en que el yo momento hice de la lo fiesta? Tú correcto. tenías Yo que haber estaba estado ahí, trabajando. Bárbara. Trabajando. ¿Dónde tú estabas? Yo estaba Pero podía haberme trabajando. llamado a mí, doctora. No, tú no puedes Tú estar has tenido con él fuera de mi siempre buena supervisión. comunicación conmigo, No, Bárbara. pero no puedes estar Siempre solo hemos con él. tenido buena No puedes comunicación, estar tú. doctora. Para otras cosas me llama, para Bueno, esto no. por la ley dice que tú no puedes ¿Cómo estar con podías él haber si yo no confiado estoy en una persona presente. así? Tú A no ver. puedes estar ahí. A ver, Bárbara, ¿por qué permitiste esa fiesta sin tú estar ahí? Yo le voy a explicar, doctora. A ver. La siguiente fiesta era solamente para los niños. No había planificado que vinieran adultos a mi casa. ¿Y eso tú lo hablaste con quién? Yo esto lo hablé con la muchacha, eso estaba hablado con ella. Ok. Ella sabía perfectamente que ella lo que tenía que hacer era supervisar a los muchachos en la piscina. Yo además compré cake, les compré dulce, les hice una comida. Ellos estaban organizados. Yo me fui a trabajar y confié en ella. Porque normalmente ella me ha recogido al niño de la escuela miles de veces. O sea, ¿tú en el pasado has tenido una relación con esta mujer? Siempre, doctora, desde que ella era una adolescente, ella está en mi casa, los niños pequeños vienen de la escuela desde que están en kindergarten y los niños llevan años juntos. Descarada Son como que- hermanos. Mi hijo Ok. no tiene hermano, él es su hermano. Ok. Carlito y él toda la vida han estado juntos, ella los está viendo crecer juntos, es como si fuera su hermano también. En mi mente no puede pasar, Su hermano. doctora, que ella con 25 años, toda la vida, ella fuera a drogar a mi hijo. ¿Cómo usted cree que yo voy a dejar a una mujer irresponsable en mi casa? Yo no, estoy loca. No, yo me imagino que, Pero o sea, además, doctora, yo me pasé toda la noche supervisando a los muchachos. Yo cada cierto tiempo, y tenía un chance en el trabajo, porque usted sabe que aquí no se puede estar usando el teléfono trabajando. Yo me escapaba y yo llamaba. Hablaba un momento con ella o hablaba con él. Hasta las 12:30 de la noche, la Todo fiesta bien. estuvo normal y se me dijo a mí que ya todo el mundo se iba a ir para su casa. Y yo terminé de trabajar. Cuando llego a mi casa, yo me encuentro al niño casi muerto. Gracias a Dios que yo soy enfermera. Y pude poder rehabilitar a mi hijo porque se me hubiese muerto. ¿Cómo le van a dar a un niño de 15 años una y me le van a dar droga a un niño? Mi hijo estaba completamente desmayado. bueno, ¿y tú tuviste La tiempo de cara hablar con la pálida. de Generais y preguntarle No, qué? doctora, mire, doctora, yo llamé al Requiem y llamé a la policía porque si a mí me la paran ahí adelante, yo creo que yo la mato, doctora. Yo me alegro que ella esté en prisión, fíjese que ella yo no sé, porque si le dan fianza yo no respondo de mí. Porque usted puede entender cuál es la reacción de una madre, porque ese es mi único hijo. Es la No. mía, que ahora estoy preocupado por él también. Yo hubiera hecho lo mismo que tú, Bárbara. Pero es que como tú vas a Lo apoyar mismo al que tú niño, el como niño no se padre. puede ir a vivir con tu No mamá, es el caso, el niño tiene que estar doctora, conmigo, que soy su madre. pero el caso es que el niño no quiere estar con ella. Pero él tiene que entender que Bueno, tiene que el estar niño conmigo. no quiere estar con ella porque no quiere enfrentar su realidad. Ok, doctora. Y ella representa la realidad. Perfecto, doctora. Un momentito. Y tú le estás dando Mi el pro- escape. Pero mi problema En vez no, de decirle, no, hermanito doctora. mío, David, el niño tiene papacito, que entender Mami, que aquí hay tiene que se va a hacer... sufrir. suicidar. Él no se va a suicidar. Oye. Porque él está yendo al
psicólogo. El bullying le puede hacer cualquier cosa, mamá. Mira Pero, cuántos casos en la ¿cuál es televisión el hay de bullying? cuántos ¿Qué niños bullying? se Pero- suicidan por eso, mami. Pero no es el caso. Por favor. Óyeme, yendo al psicólogo. Silencio. Y escúchame lo que te ¿Qué voy a decir. psicólogo, mi psicólogo? Escúchame. El niño no se va a suicidar por el bullying. Un niño que se suicida. Doctora, no es fue a mi casa. No es por el bullying. Ya la segunda vez no va a es ir a porque mi tiene casa. enfermedades mentales. Doctora, ese fue Son mi dos casa. La cosas primera vez se le diferentes. escapó, doctora. El se le niño no escapó. tiene ninguna enfermedad mental. Entonces Ninguna. ya. Ninguna, Entonces las pero no quiere hablar amenazas de contigo, no te suicidio quiere ver. son para llamar la atención. Sí, él está llamando la atención. Él es un niño muy bueno, doctora. Ok. Yo no le puedo decir lo contrario. Y tú eres una madre excelente. Ok. Y tú eres una madre excelente, yo lo reconozco. Pero él tú tiene sabes que qué es lo que enfrentar pasa la de vida, que el él niño... tiene que asumir Pero la tú vida, estás él viendo tiene que tu parte, enfrentar no la estás vida, viendo él el tiene niño que- cómo se siente. Pero es que si ahora tú lo escondes de No estás viendo mañana cómo lo vas a se hacer como un siente. cobarde. Él no es ¡Aló! un cobarde, tiene que enfrentar la Ya, vida. momento, que la discusión de ustedes es muy buena, pero un poco inapropiada en este momento. ¿Quién tiene testigos? Yo tengo testigos, doctora. ¿Quién es el niño? Bueno, el niño vino también, pero yo traje también a mi madre. Ok, vamos a pasar a tu madre un momentico. Y después vamos a hablar con el niño, porque Bárbara, el ¿tú crees niño que es con esto- quien hay esto- que hablar aquí. Esta situación la has provocado tú. No la he David provocado yo. Que no y te acabas de David poner y de acuerdo. Bárbara, no discutan, que ustedes al final están bastante bien. Créanme, créanme, están bastante bien. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo se llama usted? Isabel, ¿Y usted es la mamá? la mamá de David. ¿Hasta cuándo? Mi propuesta no es que se quede a vivir completamente con mi madre. No, ¿hasta cuándo? Una temporada, doctora. ¿Cuánto? Para que cambie por lo menos de escuela, que cambie de los amigos Sí, que él como si fuera tenía. un cobarde. Mira lo que te No voy es a por un decir. cobardía. Iba a ser un Si cobarde. yo lo podía hacer entender a él. David, si tú le quitas del medio a tu hijo todos los obstáculos que la vida le va a presentar, Mañana no sirve para nada, doctora. para nada va a servir mañana. ¿Cómo le vas a sacar de la escuela? No. Él tiene que enfrentar todo lo que está No, viendo. es que ¿quién dijo que los hombres Ok. tampoco los violan? Buenas tardes, Isabel, Buenas por favor. tardes. ¿Cuál es, a ver, su testimonio en el caso? Bueno, doctora, yo estoy de acuerdo con mi hijo, con la propuesta que le está haciendo a Bárbara. ¿Por de qué? que el niño pase una temporada en mi ¿Para casa. qué? ¿Para qué? Para que mejore, para que calme. ¿Para calmar Para que calme qué? la atmósfera que hay en el ¿Qué barrio. atmósfera? ¿Qué? El niño no sale del cuarto, el niño si se asoma en el balcón, le gritan pájaro, descarado. Tú no, Sí a mismo, ti no te doctora. gustan las mujeres. Entonces, mi hijo, que me hace todos esos cuentos a mí porque él a veces va a ver al niño a la casa. Yo fui a verlo, trancado, no quiere hablar con nadie, no quiere ver nada. Doctora, yo soy su abuela. Es el Abuela, único nieto que dígame yo usted tengo. a mí, ¿esa es la manera que usted hubiera criado a su hijo? No, sí, mi hijo salió bien. Él tuvo el error ese que tuvo, pero es un muchacho Ajá. educado. Pero tú me vas a decir a mí que cuando alguien en la vida te dice pájaro y tú le vas a decir a tu hijo, cambia de ambiente para que no te griten. No, en ¿Qué ese cosa? caso nunca se ¿Qué vio. cosa? No, hijo mío, nació Isabel, varón, tiene que escúchame, saberse vamos, defender. tú eres cubana. Deja hablar a mi Sí, mamá, y te yo tocó tu turno. también. Si tu hijo de 14 años, 15, sale al balcón y a otros le dicen pájaro, ¿tú lo vas a sacar del barrio para que no le digan pájaro? No, pero es que él no quiere estar con la mamá, doctor. ¿Y por qué no? Si él ha pasado ¿Y por temporada qué? conmigo. Doctora, pero Él ha amenazó con pasado temporada suicidarse. conmigo. Ya amenazó con suicidarse, Pero no Bárbara. quiere estar con la mamá, ¿por qué? Porque no quiere, porque él dice que la mamá... Isabel, lo que Ale tiene es más Pero criadera, si tú sabes Isabel. que él ha pasado días conmigo en la casa por gusto y por nada, porque ahora que tiene el lío, eso se le va a la Porque cabeza. no lo Eso tiene no que hay que tener. tener. El chiquito doctora. se mata. Él no se va a a llorar matar. todo el mundo. A llorar todo el mundo es lo que él digo yo. A llorar, a ver quién llora más. A ver quién Doctora, llora más. deje que usted lo vea. ya. Tú lo puedes Ya, ayudar. ya, Ella es la que más quiere, Ok, ella es la que más ey. quiere ahora. Ya. Tú eres la que más quiere. Oye, ya. Ayúdalo de esa manera. Quiero pasa conocer conmigo al un niño. tiempo. Ya, Pásalo déjate, con la ya, doctora Bajar al niño. Bajar al niño, Madeline no quiero que discuta delante de Hernández, nosotros, hazme favor. el licenciado Lucena y la licenciada Irving Morales. Todo el mundo, que Tú pase piensas que te todo. lo van a quitar, nadie te lo Por va a favor, quitar. mami, Todo el mundo mami, que por favor. pase. Vamos a ver, todo el mundo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Perfecto. Párate ahí al lado de tu abuela. Ve mi vida. Ay, Dios mío, por Dios Doctora, si este niño le santo. pasa, doctora, si este niño le pasa algo, yo no lo voy a soportar, Ay, doctora. ¿qué le va a pasar? Mi único... ¿Cómo? Que no le va a pasar No, nada. son impredecibles los adolescentes. Que no le va a pasar. Él dice que no quiere estar con la mamá porque... Que no Él le tiene que estar pasa conmigo. nada. Pero déjalo un tiempo conmigo, Chacha, no seas Bárbara, por testaruda. favor, te lo pido. Abuela. Mira, esa compañía a ti también. Abuela, mira lo que te voy a pedir. Sal un momento de la sala. Dame un chance a mí, por favor. Dame un chance a mí. Gracias. ¿Qué pasa? A mí no me gusta lo que me hizo mi mamá. ¿Qué te hizo tu mamá?
Se lo dijo a todo el mundo se enteró. Ahora todo el mundo diciéndome pájaro, todas esas cosas. Ella no le dijo nada a todo el mundo. Ella hizo lo que tenía que hacer. Hoy en día todo es público. Los primeros que hacen todas las cosas públicas aquí son ustedes. Así que no me vengas con el cuento ese a mí de que tu mamá lo hizo público. Yo no lo puse público. Llamó a la policía. ¿Y qué tú querías? ¿Que no llamara a la policía? Prefiero que la misma muchacha me viole que todo el mundo se entere. Porque ahora todo el mundo te pone ¿Y a nombre. ti qué te importa? Yo no quiero meterme en problemas. ¿Qué Porque problema te voy a vas a coger meter? Me voy a poner en problemas porque me voy a fajar en la ¿Por escuela. qué te vas a fajar? Porque no me gusta que me ponen nombrete. Que tú no has Y si pasado tú por no te- eso. Ay, yo he Tú no has pasado por por eso. todo peor que tú en esta no pas- vida. Por Eso- todo peor que tú lo he pasado yo. Mira. Y lo enfrento con dignidad. Estás equivocada. Porque eso afecta mucho. Yo a él Que no le le pongan grito. nombrete. Vale, la Que comida te le digan gritas. paro, que no te gusta la mujer. ¿Tú eres pájaro? No. Entonces, ¿cuál es tu problema? Pero cuando te lo repiten día a día, Cuando te lo repiten día a te día, vas a poner- al bagazo poco caso. Ayúdenme, por favor. Una de las cosas que yo veo aquí es que él quiere estar en un ambiente donde le permitan no revivir el trauma todos los días. Y él está confundiendo lo que es el mal padre con buen padre. Claro. Porque él distorsiona el hecho de que el papá no le va a hacer confrontar todo lo que es el proceso de trauma con ser un buen padre, mientras que la mamá quiere que él se ponga saludable, que él reciba sus tratamientos, que él se enfrente a su realidad. Y eso es una distorsión que es muy común en víctimas de trauma sexual, desgraciadamente. Yo estoy de acuerdo con la licenciada, pero también una de las cosas que yo encuentro aquí es producto al trauma de este joven. Considero que en estos momentos se crea una atmósfera muy negativa entre él y su mamá. Él sí tiene que enfrentar este trauma, pero no considero que sea de una manera brusca, sino que sí se le pueda permitir un tiempo lejos de su mamá, separado de su mamá, en un ambiente terapéutico donde él pueda procesar este trauma. Y si no Poco a hubiera poco, otra persona, doctora, no es necesariamente evitar que él enfrente su realidad, sino un proceso en ese enfrentar la situación. Estoy un poquito de desacuerdo con la opinión de la doctora por lo siguiente. Tenemos aquí el presente caso de una abuela que es laxa. Si no fuera tan laxa, él no hubiese tenido los problemas de adicción que tiene. Total. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado con esa parte. Segundo, de acuerdo. la mayoría de las personas guardan el secreto de la violación y no se dan cuenta luego cuando tenemos estos pacientes en edad adulta que consideran que no fueron el soporte suficiente e importante en la vida al manifestarlo, como lo hizo ella. Ahora, el tercer punto me parece bastante importante, es que él está recibiendo terapia y él tiene que afrontar lo que sucedió, aprender a lidiar con eso, a manejar su dolor y su rabia, su frustración en un proceso terapéutico con una madre que le está colocando los límites. Es importante, es Exactamente. necesario. y ahora este lío del bullying. A todos le dicen bullying. No sé, en Cuba eso no Esto es existía, bullying. todos le dicen bullying aquí. Esto es bullying. Dígame si esto es bullying. Doctora, con permiso. Esto es bullying. Sí se considera bullying porque es un acoso Es que a que él todos le está llaman bullying enfrentando ahora. todos los No, días. doctora, pero todo es bullying ahora. Es que todo es bullying. Lo que estamos tratando de enfocarnos un poco a la parte del bullying. O sea, ¿es realmente un bullying o es la parte de la vulnerabilidad que no se le permite al hombre a sentirla? Él tiene derecho a tener vulnerabilidad. Ahora, lo que tiene derecho es de estructurarse, de poder tener los mecanismos de defensa suficientemente adultos para enfrentar el bullying. Eso Como el sí es apoyo de los importante. padres. El apoyo de los padres y el apoyo psicoterapéutico. Totalmente. Y yo lo apoyo, Oye, doctora. ¿entendiste todo yo lo que también. estamos hablando aquí? Yo entiendo lo que ella quiere protegerme, pero la manera que ella actuó no me gustó. No me que si gustó. has entendido lo que hemos hablado Pero aquí. no quiero que se entere todo el mundo. Pero, mi amor, ¿cómo Eso no se me lleva dejas? tiempo. ¿Qué se tenía que Yo enterar? quiero ¿Tú vivir no con mi me llamas papá. al rescue? Y quiero vivir con mi papá. Que pasen los tiempos, me recupero. Pero no Tú quiero vas a que todo el estar mundo bien se entere. conmigo, que soy tu mamá, que Prefiero te cuido, estar que con te mi papá. quiero. Prefiero Tu estar con papá mi te papá. quiere, pero tú no puedes vivir Sí, con pero tu no me papá. gusta que todo el mundo se enteró. Eso sí no Ya me me gustó. estoy frustrando inmensamente. ¿No entendiste lo que tienes que hacer cuando te hacen bullying? Y tú me Defiéndete. estás diciendo que lo ignores. Sí, pero es duro. no, que te ignores, no, que te defiendas. Sí, Defiéndete, sí. papá. Como te tienes que defender, no ahí hablando tú estupideces y Cuando te dejo un tonterías, trompo, ya no te puedo defendiéndote con la razón, educándote para Yo- que sepas lo sí, que tienes que pero no me hacer. gusta. Yo prefiero estar Te con mi niego abuela. la demanda en su totalidad y te obligo a que cooperes con la madre de tu hijo, lo dije. como tiene que hacer un padre para criar a un hijo correctamente.
te quedas con tu mamá, la respetas yo no quiero y estar ahí. haces lo que tienes que hacer. Bueno, me voy a escapar de nuevo porque yo sí no Ay, quiero me estar con voy a él. escapar de nuevo y tengo abuelita bueno. que me va a ayudar. Ah, bueno. Crece, he dicho, caso cerrado. Puede hacer cualquier cosa, mamá. Mira Pero- cuántos casos en la ¿cuál es televisión el hay de bullying? cuántos ¿Qué niños se bullying? se Pero- suicidan por eso, mami. Pero no es el caso. Por favor. Óyeme, yendo al psicólogo. Silencio Psicólogo. y escúchame lo que